Ok, estamos en la hora, vamos a comenzar la segunda sesión del curso. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar la segunda sesión del curso de Química Ambiental, o Química y Medio Ambiente, y como vimos la sesión pasada, en la presentación del curso, si bien es cierto, este curso tiene un nombre que se llama Química y Medio Ambiente, este no es un curso solo de química, los temas ambientales tienen varias aristas, y desde mi punto de vista es imposible tocar solamente desde una sola disciplina, por lo tanto nunca he sido muy fan de los nombres de los libros de química ambiental. Para mí son ciencias ambientales, y vamos nosotros a llevarlo no solamente a la parte de las ciencias naturales en general, sino que a la parte también sociocientífica, que creo que es muy importante para todos, pero en especial para la gente que estudia pedagogía en química, ¿ok? Y al respecto estábamos discutiendo cuáles eran los orígenes o el origen de los problemas ambientales, y uno de los aspectos que estábamos discutiendo eran los temas de lo que es una necesidad, lo que es un lujo, y el tema de cómo la mayor demanda de recursos, ¿no es cierto?, tiene que ir desarrollado, o quizás está conectado con el tema de una demanda por un mayor desarrollo, como había dicho uno de ustedes, o progreso, pero independiente de los dos términos, siempre está en discusión este tema de que cualquier progreso o desarrollo tiene que ser equilibrado y sustentable, y ahí está el tema, ¿no es cierto?, donde hilamos fino para poder decir que lo que estamos consumiendo en términos de recursos energéticos y materiales son necesarios o no, ¿ya? Y la función mía en la clase pasada fue hacerlos dudar, ¿no es cierto?, de que muchas cosas que ustedes consideran lujos ahora, quizás para las personas que disfrutan de esos productos, por así decirlo, no son un lujo. A lo mejor desde el punto de vista de ustedes es un lujo porque ustedes tienen otra realidad. Como también los traté de hacer dudar, ¿no es cierto?, de que quizás cosas que ustedes no consideran lujos en su vida, es cosa de retroceder unos años atrás, y sí eran un lujo para generaciones previas a las de ustedes, como la mía, por ejemplo. Entonces, tratando de orientarnos, ¿cierto?, de qué cosas podemos decir con cierto grado de objetividad que son absolutamente necesarias y qué cosas no, ahí yo los incentivé, ¿no es cierto?, a que reflexionaran y que buscaran información, ¿ya? Y dentro de esa información yo les recomendé la página Nuestro Mundo en Datos, que es la que vamos a discutir también el día de hoy. No sé si hay alguna duda, consulta, comentario de lo que vimos en la sesión anterior. Yo ahora voy a ir aportando algunos datos para la discusión. Dudas, consultas, comentarios. ¿No? Ok. Bien, entonces, habiendo hecho la introducción del curso, vamos a empezar igual a introducir algunos conceptos, pero son conceptos que representan ciertas posturas, posturas que ustedes pueden estar en contra, ¿ya? Simplemente yo las traigo a colación porque creo que consideran la complejidad del problema. Quizá el diagnóstico uno lo podría discutir o no, ¿no es cierto? Pero por lo menos las dimensiones del diagnóstico, o sea, qué ámbitos de la realidad están involucrados en los problemas ambientales, yo aquí les traigo algunas posturas para que ustedes las discutan y las critiquen, ¿ya? Yo digo, es las mejores visiones que he visto en la literatura, pero no quiere decir que no son las últimas o las definitivas para nada. Entonces, ya voy a volver a la historia de la humanidad. Quiero centrarme un poco en esto. Miren, 5 segundos, perdón. Aquí, miren. Una de las visiones que yo he encontrado en la literatura respecto a el entender lo que es el desarrollo humano y cómo esto está ligado a la ciencia y al desarrollo de la industria, por ejemplo, y los problemas ambientales adosados, ¿no es cierto?, provienen de una línea de pensamiento que es la persona más famosa en esa línea de pensamiento, no la única ciertamente, pero sí la más famosa, Steven Pinker. Él es un neurocientífico de Harvard, tengo entendido,
que se ha dedicado últimamente a la lingüística y tiene una influencia en la divulgación científica bien grande. De hecho, estuvo nominado, tengo entendido, al premio Pulitzer de periodismo. No se lo ganó, pero estuvo nominado, eso ya es un honor. Ese premio Pulitzer, para que ustedes se hagan una idea, el otro científico que yo conozco que se lo ganó, y quizás el único, no conozco la historia de todos los premios Pulitzer, fue Carl Sagan, ya que se le reconoce a él como el divulgador de la ciencia más importante de la historia. Entonces Steven Pinker tiene una influencia en la ciencia como científico muy destacado y en la divulgación de la ciencia de nivel mundial, ¿ya? Y él, tratando de responder un poco qué entendemos por desarrollo humano, ¿no es cierto? Él tocó distintas tesis, ¿ya? Yo de él me he leído 2 libros, uno ¿no es cierto?, que ya está la versión en español. El libro en español se llama En defensa de la ilustración, ¿ok? Ahí está el título en inglés. El otro libro, que no recuerdo el nombre, creo que se llama algo así como Tratado de la Naturaleza Humana. Bueno, él en este texto empieza a atacar la tesis de que no existe un estándar objetivo de desarrollo. ¿Ya? Porque él reconoce que hay visiones de mundo que dicen que en el fondo no hay forma de ponernos de acuerdo qué entendemos por desarrollo. Y claro, cada quien tiene su realidad y cada quien podría valorar ciertas cosas, ¿no es cierto? Y por lo tanto es imposible ponernos de acuerdo de qué es lo que entendemos por desarrollo y por lo tanto decir que cualquier consumo material o energético que apunte a esos indicadores de desarrollo estaría justificado, ¿ya? Él dice que sí existen ciertos estándares de desarrollo que comparten todas las culturas y él los propone, ¿ok? Y al respecto, él dice lo siguiente, fíjense, dice, si hay alguna cosa que la mayoría de las culturas comparte, es el valor de la vida humana, ¿ok? De hecho, todas las culturas históricamente han sido una lucha por sobrevivir, ¿ok? Casi todas las culturas movilizan todos sus recursos para buscar comida, por ejemplo. Y la comida y el agua, por ejemplo, tienen una connotación porque sin eso no vivimos, ¿ok? Casi todas las culturas, por ejemplo, defienden a los niños porque son más frágiles, ¿no es cierto? Y les queda mucho por vivir. Entonces, él dice, mira, si podemos estar de acuerdo en algunas cosas, que él reconoce que son pocas, ¿no es cierto? Pero si podemos estar de acuerdo en alguna cosa, es que un buen indicador de desarrollo humano es cuando las sociedades se construyen de tal forma de extender la expectativa de vida. O sea, podemos decir que una sociedad se ha desarrollado, no exclusivamente con esta dimensión, pero sí considerarla como muy importante, en la medida en que logra que sus individuos vivan más años. No sé si están de acuerdo con eso. Comentarios. ¿Están de acuerdo con Steven Pinker o no? Cuando Sí, habla disculpa. Ay, Liz, no, tranqui. dale, Liz, dale, Liz. Ya, cuando habla como de alargar la expectativa de vida, ¿es una vida con calidad o solamente vivir? Como cuántos años más viven. Ya, mira. Él habla también de lo segundo, o sea, él dice, son algunos pocos indicadores. Uno de ellos es más años, él da 2 indicadores que quizás pueden apuntar a lo que tú dices también, ¿no es cierto? Dice, pero además más años de vida saludable, número 2, porque dice, no sacamos nada con vivir más años y enfermos, ¿no es cierto? Y además con más tiempo libre. Entonces, agregándole esos 2 aspectos, no sé si ahora están de acuerdo con Steven Pinker. No sé si Liz te cambia tu opinión antes de darle la palabra, no me acuerdo quién había pedido. Sí, tomando esos 2 aspectos nuevos, ya estaría de acuerdo. ¿Te convenciste? Sí. Eres Pinkeriano, muy bien, muy bien. Perdón, ¿quién más había hablado que se interrumpieron entre varios? Creo que hablan todos. Era yo, pero era precisamente lo que decía la compañera, o sea, claro, el tiempo, pero también la calidad de la vida que esa expectativa conlleva. O sea, claro, Pinker habla de la calidad de vida, pero la define, o sea, dice, mira, calidad de vida, si no es cierto, hay varias cosas que consideramos calidad de vida que no compartimos todo, pero sí dice la mayoría de las culturas qué es lo que comparten para entender algo de la calidad de vida. Más años de vida saludable, o sea, no solamente vivir más años, estar sano y con tiempo. ¿Ok?
Ahora, uno podría discutir si hay más indicadores de calidad de vida. Por ejemplo, uno podría decir, mira, además, tener acceso a la cultura. Pero él, por ejemplo, valorando ese aspecto, él dice, en realidad, no todas las culturas valoran la cultura. Pero sí todas las culturas valoran el tiempo. O sea, nadie quiere estar esclavizado sin poder disponer de tiempo para hacer lo que uno quiera. Que un poco el problema que tenían, por ejemplo, los esclavos. Ellos no disponían de su tiempo. El tiempo era del patrón. ¿Okay? O el problema que tendría una persona que necesariamente, por cualquier motivo, trabaja hasta rendirse. O sea, solamente come, duerme y trabaja. Esa persona no tiene calidad de vida. Si no tiene tiempo para disfrutar los frutos del trabajo. Ahora alguien podría decir, no concibo la calidad de vida sin el amor, pero es que no todas las culturas tampoco comparten eso, ¿ya? Pero sí tiempo. Entonces, Liz se declaró pinkeriana, bueno, yo le puse esa chapa, no sé si la persona que habló recién, que te aparece como usuario, no sé cuál es tu nombre que acaba de hablar, te declararías pinkeriano desde ese punto de vista. Sí, total. Hasta el momento sí. Pinkeriano, pucha, que los convencieron rápido. ¿Hay Somos alguien que no fáciles. esté de acuerdo o que agregaría una cosa más? ¿No? Bueno, miren, en este libro Pinker dice lo siguiente, ya. Todos queremos vivir más años. Entonces él dice, todos estamos de acuerdo que es mejor estar vivo que estar muerto. Listo. Eso es un valor. Todos estamos de acuerdo que es mejor tener tiempo que no tenerlo. Ese es un valor, ¿no es cierto? Todos estamos de acuerdo que es mejor estar sano que estar enfermo. Ese es un valor. Se me olvidó una... él le agregó una tercera. Él no le llevó tanto a la cultura, lo llevó a la educación. Él dijo, en la sociedad actual, por eso él llama la ilustración, ¿no es cierto? Porque él dice que estos valores, algunos son ahistóricos y otros son post-ilustración. ¿Okay? Después de la ilustración se valoró la educación. Es decir, hoy en día todos estamos de acuerdo que es mejor estar alfabetizado que ser analfabeto. ¿Okay? Entonces, en el fondo él dice, si valoramos eso, los recursos que nosotros utilicemos para conseguir eso estarían justificados. No serían lujos. No sé si me explico. ¿Ok? Sí, profe, yo lo entiendo. Bien. Ya. Yo planteo esto con cuidado porque Pinker ha recibido muchas críticas. O sea, hay círculos intelectuales que no comparten lo que dice él. ¿Ya? Yo considero que es interesante al menos discutir, aunque no lo compartan, ¿no es cierto? Llega un punto en donde puede ser hasta maquiavélico pensar a ese extremo, o sea, de que está justificado mientras sea un aporte. O sea, mira, lo que pasa es que hay personas que atacan a Pinker quizás por razones políticas, porque Pinker tiene como una visión política entre media, a ver, ¿cómo decirlo? Él no es de izquierda en estricto rigor, ¿ya? Él es súper crítico de la política de izquierda. De hecho, él dice que son pocas las políticas de izquierda que apuntan a estos valores. ¿Okay? Ahora él tampoco es condescendiente con la derecha, entendiendo la derecha en el sentido tradicional de la palabra, o sea, es un grupo de personas que comparten idearios pro libre mercado, pero además son conservadores en lo moral. ¿Ya? Pinker no es conservador en lo moral, sí es tiene una visión liberal de la economía, o sea, él no comparte la economía planificada, propias de las visiones más socialistas, dice que no apuntan a eso. ¿Ya? Entonces podríamos clasificar a Pinker como una especie de liberal clásico, ¿ya? O sea, como que estas personas que defienden la libertad económica y la libertad en términos morales, ¿ya? Pero sí clásico en el sentido de que comparte los valores de la ilustración, o sea, en el fondo, él sí comparte que en temas de igualdad, porque mucha gente piensa que a lo mejor Pinker no defiende la igualdad, sí, él defiende harto la igualdad de acceso a la educación, por ejemplo. Y él sí defiende que debe existir una intervención estatal para educar a la gente. Él sí defiende que tiene que existir una intervención estatal
para favorecer las condiciones dignas de trabajo, ¿ya? Entonces es como difícil clasificar a Pinker en un espectro político, pero las personas que son de un espectro muy de izquierda o muy de derecha, ambos lo critican, ¿ya? Entonces Pinker tiene más enemigos que amigos, por así decirlo. De hecho, un filósofo muy famoso, que quizá muchos de ustedes lo conocen, que es Noam Chomsky, él es anti-Pinker. Y Noam Chomsky tiene un peso intelectual quizás hasta más grande que él, ¿ya? No, son discusiones académicas, de hecho trabajan en la misma universidad, tengo entendido, creo que sí. O no, trabajan en la misma especialidad, ambos son lingüistas, no sé si trabajan en la misma universidad, creo que Chomsky trabaja en el MIT, creo. Bueno, que ya el jubilado a esta altura está súper mayor. Ahora miren, esto sale en el libro de Pinker, ¿ya? Y extrañamente aparece Chile. Uno cuando es chileno así, y por lo tanto vive en un país tan chiquitito e insignificante como Chile, que aparezca Chile en un libro internacional, es como que dice, oh, aparece Chile. O sea, como que uno se pone contento, ¿ya? Bueno, fíjense que lo que pone en este gráfico Pinker, ¿no es cierto? Que este gráfico está sacado de la página Nuestro Mundo en Datos, la que yo lo recomendé. De hecho, Pinker participó de ese proyecto para lanzar esa página, ¿ok? Esta página muestra lo que llamaríamos hoy en día el PIB per cápita, ¿ya? Es decir, cuántos dólares por persona normalizado, ¿no es cierto? Esto está al año 2011, normalizado al año 2011. ¿Cuántos dólares por persona dispone la gente en los distintos países como promedio? Ya como promedio, ¿no? Que no habla de la distribución de eso. ¿Y qué es lo que trata de reflejar en esta gráfica, ¿no es cierto? Dice, mira, si tú estimas la cantidad de riqueza que tenía la gente antes de la revolución industrial, que estaríamos hablando más o menos aquí empieza la revolución industrial, y aquí ya es de escala mundial, en 1950 ya la revolución industrial que comenzó, tengo entendido, en el Reino Unido, ¿ok? Y que se terminó de masificar en todo el mundo más o menos en el año 50, o sea, en el año 50 ya casi no habían países sin industria, ¿no es cierto? Bueno, desde que comenzó la revolución industrial y podíamos cuantificar cuántas riquezas disponía la gente, y entendiendo riqueza no solamente como plata, también se cuantifican los bienes. Ya, por ejemplo, si ustedes tienen una vaca, ¿ya? Esa es parte de su riqueza, y la vaca produce leche, eso es riqueza y se cuantifica, ¿ya? Bueno, él dijo que desde la revolución industrial el acceso a la riqueza, o la producción de riqueza, más dicho, la producción de riqueza se disparó, pero abruptamente en casi todos los países del mundo. ¿Ok? Y él dice eso no es menor por cuanto, en última instancia, si tú quieres comer, necesitas acceso a la comida, ya sea generarla o comprarla. En ambos casos es riqueza, ya sea porque la generas, si se cuantifica como un valor monetario, ¿no es cierto? O porque la compras, porque tú produces riqueza mediante otra producción de bienes o de servicios que tú haces por tu trabajo, por ejemplo. Y bueno, y obviamente que si tú no tienes riqueza, ya sea que no produces comida o no la puedes comprar, obviamente que no vas a poder comer y te vas a enfermar o morir. Entonces él dice, mira, podemos estar de acuerdo, no sé si lo hice con estas palabras, por favor lean el libro original, yo lo leí entero, ¿ya? Pero no anoté las cifras textuales. Pero lo plantea en estos términos, quizá no en estas palabras, pero él dice, mira, en el fondo hay que reconocer que la revolución industrial incrementó la riqueza del mundo. Y gracias a eso, y lo voy a mostrar más adelante, que eso lo entrega con datos, ¿no es cierto? Gracias a eso, la hambruna en el mundo bajó abruptamente. De hecho, él pone unas estadísticas que dice, mira, antes de la revolución industrial, las hambrunas y las muertes asociadas a las hambrunas, ¿no es cierto? No eran cosas excepcionales, era lo común. Lo que es excepcional es que ahora la hambruna sea minoritaria. O sea, todavía hay mucha gente que tiene hambre, hay cerca de 700 millones de personas que todavía no tienen la suficiente riqueza para alimentarse, ¿ok? Pero son 700 millones de personas de más de 7.000 millones de seres humanos, o sea, menos del 10% tengo entendido hoy en día.
Antiguamente era un 90%. O sea, el 90% de la gente estaba en estado de desnutrición. Y eso, según Pinker, lo resolvió la revolución industrial. Lo resolvió entre comillas, no está resuelto completamente. Si ustedes, por favor, no me malentiendan, no me vayan a salir con la frase que yo no conozco la pobreza, que yo no he visto a pobres muriéndose de hambre. Sí, sí lo conozco, este es un juicio estadístico, ¿ya? Por supuesto que todavía hay gente, y en Chile más aún, si somos un país en vías de desarrollo, no somos un país desarrollado. Quizá en Japón hay gente que no se muere de hambre, pero en Chile sí, ¿ya? Lo que estoy diciendo es que es mucho menos que antes, es lo que estoy diciendo. Entonces, la tesis de Pinker es que la demanda por procesar mayor cantidad de energía y materiales, que es propio de la industria, para eso se construyen las industrias, ¿no es cierto?, apunta a una necesidad humana básica, no exclusivamente a esa necesidad, pero mayormente a necesidades humanas básicas, comer, por ejemplo. Y a pesar del enorme desarrollo industrial que hay hoy en día, todavía no alcanza para todos. Fíjense que en el libro de Pinker menciona algunos datos bien interesantes. Él decía, el desarrollo de la industria es tan importante que a principios de siglo se hacía el siguiente cálculo. Se estimaba más o menos cuánta comida producía una hectárea. Supongamos que una hectárea produce 10 kilos de comida, ¿ya? Después se hacía un cálculo de cuántas hectáreas cultivables tenía el planeta. Y con regla de 3 uno podría calcular cuánta comida podría producir el planeta, ¿ok? Y ese cálculo decía, a principios de siglo, que era imposible que el planeta alimentara a más de 4.000 millones de personas. Por lo tanto, los cálculos decían que el día que superemos los 4.000 millones de personas, la hambruna se iba a disparar, pero enormemente. Esas eran las predicciones que había. Sin embargo, Pinker en su libro dice, ¿por qué eso no se cumplió? Y ahora somos 7.000 millones de seres humanos y hay menos hambre que nunca en la historia. Porque no contaban esos cálculos con la invención y el desarrollo tecnológico. Y él muestra con datos cómo la productividad de una hectárea se multiplicó por 12 aproximadamente debido al desarrollo industrial. Riego por goteo, fertilizantes, pesticidas, cultivos transgénicos, que incrementó la productividad de los suelos y ahora, a pesar que somos mucho más de 4.000 millones de personas, el planeta produce más comida que nunca. Él tiene varias estadísticas con la cantidad de vidas que ha salvado el desarrollo industrial por el lado de la comida, por el lado de los medicamentos, por el lado de la anestesia, por el lado del agua potable. De hecho, creo que en el libro dice algo así como que si uno valorara los inventos en base a las vidas que han salvado, tengo entendido que él ponía en primer lugar el agua potable. ¿Okay? Después ponía, creo, en segundo lugar no sé si los fertilizantes, los pesticidas, no sé. Y él tenía una tabla con números. ¿Cuántas vidas han salvado debido a estos desarrollos que son industriales? El comentario, duda. ¿Qué les parece este dato? ¿Lo conocieron o no? Respecto a un dato que me llamó mucho la atención de la FAO, que estuve leyendo, claro que esto es del 2018, había una paradoja, decía el representante regional de la FAO, que es Julio Verdeguer, decía, nunca hubo tanta comida en el mundo disponible y a su vez tanta malnutrición en el planeta. O sea, la cantidad de comida producida versus ojo, no usó el concepto de desnutrición, sino que malnutrición. Y dice, bueno, el desafío desde que se inventó la agricultura fue siempre producir más, pero resulta que hoy tenemos más, pero la gente no come esto por problemas de acceso y desigualdad. Me pareció interesante. Sí, sí, claro, ese caso, ¿no es cierto? Yo no me sabía el nombre de la persona, sí me sabía el dato, ¿no es cierto? Claro, lo asocian a que lo que está pasando hoy en día es que en términos de ingesta calórica estamos súper bien. Ya estamos consumiendo más calorías de las que necesitamos. Pero ¿cuál es el problema que hay? Y creo que tengo un dato más adelante en un segundo. A ver, aquí está, estas son las calorías, ¿ya?
Y es importante esta tabla, y ahí voy a referirme al comentario que hacía su compañero, porque, miren, voy a trazar una línea acá. Las mujeres, más o menos, las mujeres de su edad, ya estamos hablando de veinteañeras, ya, más o menos su ingesta calórica debiera estar, la mínima, ¿ok? Debiera estar por aquí. Más o menos 2000 calorías, un poco menos. Ya depende obviamente de la estatura, ¿no es cierto? Pero así como un promedio, 2000 calorías. ¿Ok? Los hombres, la ingesta calórica promedio básica, ¿no es cierto? Del hombre de su edad, no de mi edad, ¿no es cierto? Más o menos por acá, 2500. ¿Ok? Quizá un hombre de mi edad ya son 2000, ¿no? Pero en el caso de ustedes, 2500. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes son más jóvenes, probablemente tienen más masa muscular, se mueven más, ¿no es cierto? Tanto hombres como mujeres, entonces tienden a consumir más calorías. ¿Ya? Mientras uno se pone más viejo, le baja la masa muscular, tiene un metabolismo más lento, etc. Y eso se refleja en el hambre, ¿eh? A mí me ha bajado el hambre un montón. Comparado con lo que comía cuando tenía la edad de usted, yo creo que mi almuerzo es la mitad de lo que comía cuando tenía la edad de usted. Bueno, si ustedes se fijan, ahora estamos hablando de personas, digamos, de su edad, y esto es un promedio, o sea, esto si ustedes graficaran la estadística normal, ¿no es cierto? Asumiendo una distribución normal, esto debería tener una forma de campana gaussiana de esta forma, o sea, sería una cosa como así, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el hecho que en el año 70 podríamos decir que el promedio de ingesta calórica mundial estaba superando la línea básica, al menos para los hombres, ¿no es cierto? No quiere decir que la gente entonces estaba gozando de una buena alimentación, quiere decir que si ese fuese el promedio, la campana gaussiana va a estar así, ¿no es cierto? Y por lo tanto vamos a tener una gran población que todavía está desnutrida. ¿Ok? Entonces, claro, cuando la ingesta calórica promedio ya más o menos está llegando como a los 3000 calorías, ahí recién estamos hablando que es poco probable que exista una fracción significativa de seres humanos que esté bajo la ingesta calórica mínima. ¿Ya? Entonces, claro, desde el punto de vista de lo que decía su compañero, de la FAO, ¿no es cierto? Claro, en ingesta calórica estamos súper bien, pero ¿dónde estamos mal? En la calidad de la comida, porque la comida no es solo para entregarle a ustedes energía, ¿ya? También hay temas de nutrientes esenciales, proteínas, aminoácidos, vitaminas, ¿no es cierto? Y claro, si fuese solo calorías, yo le diría a ustedes, pucha, ¿saben qué? Vayan y cómense 5 completos al día y tienen una ingesta calórica maravillosa. Pero su cantidad de proteínas sería bien deficiente si comerían puros completos. La vienesa es pura grasa, el pan son puros carbohidratos, la palta son puro aceite y las proteínas no existen por ningún lado. ¿Ya? Entonces, claro, pasa lo que decía su compañero de que estamos sobrealimentados en términos calóricos, pero estamos mal alimentados en términos de calidad. ¿Por qué? Porque las comidas con alto contenido nutritivo son más caras que las comidas con bajo contenido nutritivo, y por lo tanto la gente con más dinero se alimenta mejor. Y la gente con poco dinero se alimenta muy mal. ¿Ya? O sea, comerse un pan con queso en la mañana y una taza de té les resuelve su ingesta calórica, no su ingesta proteica. ¿Ok? Y ahí hay una desigualdad gigante en la calidad de la alimentación, gigante. Dudas, consultas, comentarios. Y claro, la cultura de la comida chatarra, ¿no es cierto? Ha fomentado aún más esto. O sea, ¿quiénes son los que más comen comida chatarra? La gente más pobre. Y no es solo un tema educativo, es un tema también económico. La comida chatarra es más barata. Porque la otra opción, si es que quieren servirse un plato preparado por otra persona, ¿no es cierto? Porque el otro que la hagan en su casa. La otra opción es ir a un restaurante que les sirva una comida con proteína. Pero esa comida les va a salir 5.000 pesos, no les va a salir nada, 1.008. ¿Cómo les sale un Mac Burger? No sé. Dudas, consultas, comentarios. Ahora, lo interesante de esto, ¿no es cierto?, es que cuando uno va a esta estadística, en la página de Nuestro Mundo en Datos, si quieren pueden meterse ahora, busquen esta misma gráfico y incluyen a Chile.
En ese gráfico uno puede elegir el país. ¿Ya? Si lo encuentran, me dicen y lo proyectan, ¿ya? Para ver cómo estamos nosotros. Para que ustedes se hagan una idea, tanto en ingesta calórica como en otros indicadores de alimentación, cómo ha evolucionado Chile. ¿Ok? Chile tiene una estadística bien buena que dicen que fue uno de los primeros países que atacó la nutrición en Latinoamérica de forma bastante eficiente, ¿ya? De hecho, siempre se menciona a nivel internacional un doctor que fue el que promovió esto, que es el doctor Monkeberg, que promovió la nutrición a través de la leche, porque la leche es un alimento que nutritivamente la relación precio-calidad es espectacular. La leche y el huevo le llaman los alimentos milagrosos. No digo que solo con la leche se puede hacer, digamos, pero sí estoy diciendo que la leche y el huevo son la relación precio-calidad muy buena. ¿Se puede hacer con otros alimentos? Sí, pero una relación precio-calidad mucho más ineficiente. Y claro, la consecuencia de esto es cosas como esta, porque es lo que decía Steven Pinker, y esto sí está sacado de la página de Nuestro Mundo en Datos. Está en la página de Pinker, sí, pero yo elegí la página de Nuestro Mundo en Datos porque me gustó elegir Chile. ¿Ya? Ahí está la diferencia. Y si ustedes se fijan, el punto de quiebre, ¿no es cierto? Nuevamente, revolución industrial por acá, hiper mega revolución industrial por acá, 1950, y no es casualidad que en casi todo el mundo, la expectativa de vida se disparó. ¿Qué es lo que pasó? Apareció la industria, por ejemplo, en la agricultura. ¿Y cuál es la consecuencia? Que antiguamente una persona podía cultivar 1 hectárea y ahora una persona puede cultivar 20 hectáreas, 30 hectáreas. Antiguamente una persona con la agricultura artesanal, ¿no es cierto? Claro, tenía que cargar su agua, tenía que hacer picar el suelo, ¿no es cierto?, con un palito, tenía que agregar las semillas solo, tenía que sacar los vegetales una vez que crecían con las manos, ¿no es cierto?, tenía que transportarlo con una carretilla de madera o con fuerza animal. Entonces la cantidad de comida que podía producir una persona era muy poca. Con suerte alcanzaba para sus necesidades y algo le sobraba para vender, ¿ya? A un costo físico, biológico enorme, porque toda la energía era a través de la fuerza muscular, tanto del humano como del animal, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hace? Tiene tractores, tiene riego automatizado, tiene drones que ven por arriba qué parte está seca, qué parte está húmeda para ver dónde hay que regar, te da una eficiencia del agua espectacular. Además tiene pesticidas, tiene fertilizantes que incrementan la generación de comida y además el transporte es con un motor de combustión interna. Por tanto, esa persona puede alimentar a 20 veces más gente que antes. Y eso lo pueden extrapolar no solamente a la comida, a la ropa, a la producción de medicamentos. Entonces, podemos decir que hoy en día un humano puede gestionar mucha más energía que antes, y por lo tanto un humano puede hacer mucho más cosas que antes, por la industrialización. Fíjense la expectativa de vida, cómo ha aumentado, ¿ya? Miren dónde empieza. Les quiero recalcar esto porque quizás la escala, no sé si se dan cuenta, a principios de 1900 la expectativa de vida promedio era 30 años. Y estamos hablando hace un poco más de un siglo, tampoco hace tanto tiempo. ¿Ok? 30 años. Y ese es el promedio, ¿ya? O sea, esto tiene una distribución normal. Por lo tanto, mucha gente moría más joven. ¿Ok? Aquí les voy a mostrar otra estadística. Miren. Esta es la mortalidad materna por cada 100 nacimientos vivos. O sea, ¿cuántas mujeres morían en relación a 100 nacimientos vivos? 100.000 nacimientos vivos. Estamos hablando que por cada 100.000 nacimientos vivos, ¿no es cierto? Aproximadamente, bueno, aquí estadísticas de Chile hay mucho más recientes, recién parten acá, ¿no es cierto? De países más ancestrales, ¿no es cierto? O con estadísticas más avanzadas desde tiempos más ancestrales. Fíjense cómo la estadística fue así abrumante. En el caso de Estados Unidos, estamos hablando que eran más de 800 mujeres por cada 100.000 nacimientos vivos morían. Y esto bajó enormemente, ¿ya?
podemos discutir cuáles son las causas, pero uno podría intuir que tiene que ver con las mejores condiciones alimenticias, tiene que ver con las mejores condiciones de los hospitales, porque contaban con nuevos y mejores materiales para el trabajo de parto, con antibióticos, con hormonas, con mil cosas. ¿Ya? Ya, déjenme mostrarle. Por favor, los que estén buscando ahora la página de Nuestro Mundo en Datos, si encuentran algún dato interesante, por favor, compártanlo. ¿Ya? Está en el chat, profe. ¿Sí? Hay un link. Ah, ya. Vamos a abrirlo, voy a proyectarlo acá. Ya, aquí está. Aquí está lo que compartió su compañero. Claro, aquí está el año 47 al 2013, tampoco es tan atrás, o sea, recién estaba llegando la revolución industrial a Chile. ¿Ok? Y claro, fíjense, bien interesante el dato, el año 47 eran menos de 2.500 calorías. En promedio, hombres y mujeres. Obviamente que si lo segmentamos, ¿no es cierto? Puede que exista una diferencia entre hombres y mujeres por las diferencias metabólicas, ¿no es cierto? Pero más que el tema de la diferencia metabólica, es la disponibilidad de comida. ¿Ok? Y claro, fíjense que esto empezó a mejorar, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasó acá? Si mi memoria no me falla, bueno, vino el golpe militar, ¿no es cierto? También hubo una crisis económica gigante a nivel mundial, que coincidió también con el golpe militar, ¿no es cierto? Y claro, hubo una época donde estas condiciones se deterioraron de nuevo. ¿Ya? Aquí en este punto, donde estamos cerca de las 2.500 calorías, es donde teníamos, si mi memoria no me falla, una desnutrición en Chile como el 30%. Que justo fue la época donde yo entré al colegio. Por eso yo les cuento esta historia. Y entonces yo en mi infancia, si bien es cierto, yo no lo sufrí personalmente, pero mi entorno social, el hambre era visible. Lo que pasa es que cuando yo era chico no lo racionalizaba porque yo era un privilegiado en términos de comida. No en términos de baño, no en términos de techo, ni de ventana, ni nada, pero sí de comida. ¿Sí? Tenía una abuela que me protegía mucho en términos de mi alimentación, entonces siempre me dio leche, huevos. Y bueno, funcionó. Terminé gordito. ¿Ya? Ahora, y aquí, claro, aquí comenzó una intervención estatal. A pesar que era una dictadura, ¿no es cierto? Por lo menos desde ese punto de vista sí hicieron cosas buenas. Y comenzó una campaña de nutrición en los colegios. Ahí se creó, por ejemplo, de que si usted, de hecho eso todavía existe hasta el día de hoy, ¿eh? Si alguno de ustedes tiene un hijo, puede ir al consultorio a pedir leche de forma mensual, y les dan así bolsas de leche en polvo, ¿no es cierto? Y reforzada. Eso viene de esa época. ¿Ya? La mayoría de la gente hoy en día no lo pide, ¿ya? Salvo la gente, digamos, que tiene menos recursos. ¿Okay? Pero la mayoría de la gente ni siquiera está enterada de eso. De hecho, hay mucha leche que se pierde en los consultorios porque la gente no lo pide. Ustedes tienen derecho a pedir eso. ¿Okay? Además del tema de los nacimientos, cuando uno iba al colegio había unos desayunos con avena y nos daban no sé, ¿ustedes comieron esto? No creo, pero por si acaso pregunto. Nos daban unas galletas reforzadas con hierro. Eran horriblemente malas. O sea, cómanse una galleta reforzada con hierro. O sea, el sabor del hierro, pero en una galleta. Imagínenselo. Así como lamer un pedazo de hierro así, pero con una galleta dentro de una galleta, así, una cosa así, pero que da. Pero cuando uno era chico se la comieron. Bueno, fíjense que la situación de ustedes como generación, ¿no es cierto?, en términos calóricos, ¿no es cierto?, no estoy hablando de otras cosas, está privilegiada. Son privilegiados. Y qué bueno que se hace. Qué bueno que se hace. Y hoy en día busquen, si alguien encuentra por favor el dato me dice. Yo sé que no es cero, pero sé que es muy bajo. ¿Cuánto es la desnutrición en Chile? El dato más actual que encuentren, por favor. Si lo encuentran ahí, me dice. Aquí Gabriel dice, a mí en una galleta de las que dan en el colegio me salió un alfiler, no sé si cuánto. Y ese es otro problema. No creo que el hierro venga de alfileres, pero ya. Ok. Vale. Déjeme buscarle más. Lo que voy a hacer es, un segundo. Voy a dejar apretado el botón. Pensé. Acá.
Si alguien quiere compartir algún dato, por favor háganlo. Yo dejé habilitado compartir pantalla, ¿ya? Y siéntate con confianza y compártalo. La página de Nuestro Mundo en Datos tiene tanto dato que yo elegí algunos, ¿no? O sea, si no vamos a estar 4 meses puro hablando de los datos de esa página. Mortalidad infantil. Miren este dato que es crudo. Ahora esto a nivel mundial. Mortalidad infantil. Mientras más uno se devuelve al pasado, es peor. Los datos estiman que, fíjense, un poco menos de la mitad de los niños morían antes de los 5 años. En el año 1800. ¿Ok? La mortalidad infantil ahora ha bajado afortunadamente y ojalá que sea cero, obviamente. ¿Ya? Mortalidad infantil. Otro dato. Aquí está separado por país, ¿ya? Y Chile es esta línea celeste, esta que está acá. Este es Chile. ¿Ya? Mortalidad infantil. ¿Cómo está el EGI? Si ustedes se fijan, dice niños que mueren antes de la edad de 5 años por cada 1000 nacimientos vivos. Entonces, por ejemplo, en el año, no sé, aproximadamente 1960, por ahí, acá, que el primer dato que tiene Chile acá, estamos diciendo que por cada 1000 niños que nacían vivos, morían aproximadamente 150 antes de los 5 años. Fíjense el dato crudo. Y claro, vino la revolución industrial y en todas las partes del mundo eso empezó a bajar y qué bueno que sea así. Gran parte tiene que ver con la comida, también con temas de medicamentos. ¿Ya? Gran parte tiene que ver con eso. También tiene que ver con las vacunas, ¿ok? Que también se logran mediante la ciencia y el desarrollo industrial. ¿Ok? Este voy a saltarme un poco porque el tema de las vacunas, que se ha hablado tanto de las vacunas con el tema del COVID, que ya yo creo que no necesito decirles nada nuevo a las vacunas a ustedes, menos que estudian bioquímica. Ya miren, como yo les decía, la visión de Pinker respecto al desarrollo, ¿no es cierto?, incluye también la alfabetización, ¿no es cierto? Bueno, el porcentaje de analfabetos a escala mundial antes de la revolución industrial era casi el 90%, o sea, lo normal era ser analfabeto. Eso era normal, porque no saben leer, por ejemplo. Y bueno, hoy en día a escala mundial, ¿no es cierto?, ya se está aproximando al 10% de analfabetismo. Sigue siendo mucho, pero bastante menos que antes de la revolución industrial. Yo no soy sociólogo como para decir dónde está la conexión causal entre alfabetismo y revolución industrial. Tiendo a creer que dado que los países se volvieron más ricos en el sentido que contaban con más dinero, ya empezaron a resolver su problema alimenticio, claro, eso les da la energía y les da la capacidad intelectual para ahora, y además el tiempo, porque vamos a ver que también hay indicadores de tiempo libre, y les da el tiempo también para estudiar. ¿Ok? Quizás antiguamente estudiar podría haber sido considerado un lujo, cuando ese niño lo que tenía que hacer era tratar de generar comida para sobrevivir, porque la mayoría estaban desnutridos. ¿Ya? Aquí me muestran otro dato. Ya, aquí, este es el porcentaje de niños que están, stunted, ¿qué es? ¿Como estancado o desnutrido? No, me pillaron con la traducción que es stunted. Como hambriento. Hambriento, ya. Es como de starvation, pero ya, ok. Y si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Ahí dicen, es el porcentaje de niños más jóvenes, o sea, menores de 5 años, y aquí define lo que es stunted, ¿no es cierto?, que son significativamente más bajos que el promedio de su edad como consecuencia de una pobre nutrición o por repetidas infecciones. O sea, en el fondo, los niños que son más bajos de lo normal debido a esas dos causas, ¿no es cierto? Ahí está el porcentaje de la población. ¿Ok? Y esto es Chile, que es lo interesante. Uf, me vienen tantos recuerdos cuando miro este gráfico. ¿Saben por qué se los digo? Porque les voy a mostrar una cuestión que si me pongo a llorar no se ríen. Como yo vivía en un entorno súper pobre, que era lo normal de Chile, ¿no es cierto? Como les dije,
y yo sí, afortunadamente, era un privilegiado en términos alimenticios. Yo era uno de los más altos del curso. Y no porque tenga genética de una raza alta, no, no. Muchos amigos míos eran desnutridos y eran más bajos que yo. ¿Ya? Y se les notaba en la cara, o sea, era la cara muy delgada. Yo me acuerdo que jugábamos, por ejemplo, en esa época los recreos, no sé si ahora ustedes lo hacen, pero en esa época los recreos, como el juego más popular era jugar a pillarse. ¿Ya? Y siendo que yo era un año menor, porque mi mamá me hizo entrar al colegio un año antes y le mintió a unos profesores para que me hicieran entrar así como un año antes, siendo que no tenía edad para entrar, ¿no es cierto? Entonces yo tenía un año menos que casi todos mis compañeros. Y me acuerdo que en términos físicos yo era uno de los que corría más rápido, a pesar que era menor. Y no porque era particularmente un atleta, sino que no practicaba ni un deporte en especial. ¿Ya? Entonces era más alto y más rápido. Y claro, pues, y muchos compañeros eran bajitos, eran bajitos. De hecho, sin ir más lejos, mi papá tiene este problema, él es mucho más bajo que todos sus hermanos, y mucho más bajo que yo. Y claro, a mí me contaban las historias de que, porque yo no viví eso obviamente, ¿no es cierto? Me contaban la historia que mi papá le llamaban el guata de estómago, ¿no es cierto? Porque tenía esta típica guata para afuera de los niños hambrientos, y que una de las cosas que él siempre gritaba de niño era, tengo hambre, así gritaba. Ahora yo converso con mi papá y nos reíamos de esto, pero él me contaba que era así, y lo tenía normalizado. ¿Ya? A ver, aquí hay otro dato interesante. Ahí está. Porcentaje de la población que está... Ya, aquí no hemos progresado mucho, ¿ya? Que tiene una ingesta energética más baja que su requerimiento, ¿ya? Claro, lo que sí, claro, fíjense que esta estadística, ¿por qué no se ve un gran progreso? Porque mire el año que parte, el 2001. Claro, ya parte el 2001, entonces ahí ya parte en una condición bastante favorable. O sea, lo que hay que comparar son estadísticas que tengan al menos datos del año 50 en adelante. Ojalá del 1800 en adelante. En Chile es muy difícil porque ni siquiera todavía éramos un país constituido en el 1800, pero 1850 y 1950 son los dos puntos de quiebre, recuerden. Por eso parece que no hemos progresado nada, porque claro, partimos del 2001 donde ya el porcentaje ya era bajo, pero todavía nos queda un 3%. A ver. Vamos viendo. A ver, esto lo tomé de la revista National Geographic. Y eso tiene que ver con la salud, fíjense. Este mapa muestra el porcentaje de la población que defeca al aire libre. ¿Ok? ¿Sí? Yo sé. Sí, te escucho medio cortado, Luis. A ver. No se cortó, Luis. Que debe tener, se me cayó el internet a lo mejor. Ahora sí te escucho. Dale. ¿Luis? No se te escucha, Luis. A ver, te pido un favor si es que puedes escribirlo porque parece que tienes tu internet un poco cortado. Si puedes escribir tu intervención, por favor. ¿Ya? Mientras Luis escribe, lo que les quería mostrar es el porcentaje de la población que defeca al aire libre. ¿Ya? Este número creo que era del año 2011, este número de la revista National Geographic. De mi punto de vista, la revista National Geographic es, para mí, la mejor revista de divulgación científica de Latinoamérica. No es una revista latinoamericana, pero sí tiene una versión en español. ¿Ya? Y dentro de la revista de divulgación científica en español, yo opino que esta es la mejor revista de todas para divulgar la ciencia. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá, claro, en Chile estamos bastante bien porque menos del 1% de la población defeca al aire libre, por eso está en blanco. En el contexto sudamericano somos privilegiados, ¿no es cierto? Junto con Uruguay, y bueno, creo que, no sé qué país se me olvida. No sé si es Colombia o Venezuela, no, me pierdo un poco. Ahora, India, por ejemplo, muchos países africanos tienen este problema, y ustedes me dirán, ¿y cuál es el problema de esto? Más allá del tema estético que puede ser feo.
mucha gente muere de cólera y tifus por esto. ¿Ok? Entonces tiene un problema de salud y sobrevivencia. Y que no es menos. Hay que escribir algo en el chat. Encontré un archivo de MinSal con estadísticas nutricionales incluyendo obesidad y nutrición, lo que sí es del año 2014. Si la tienes en Word, la puedes compartir, lo puedes hacer ahora. Aprieta el botón verde que se llama compartir, yo dejo de compartir y lo pueden presentar, ya para que lo veamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué les quiero mostrar con esta estadística? Mientras Luis o cualquier otro estudiante, si quiere, por favor, aportar algún dato que encontraron, proyectenlo. Si aprieten el botón verde de compartir, está habilitado para que cualquiera pueda compartir pantalla. Proyéctenlo. Si ustedes ven todas las estadísticas, todas, ¿no es cierto? Casi todas convergen en lo mismo. ¿A qué me refiero a lo mismo? Que todas estas estadísticas que tienen que ver con vida, con salud, con alimentación, etcétera, ¿no es cierto?, tienden a tener un quiebre gigante en lo que es la revolución industrial. Ahora aquí está mostrando Luis. Muestra por favor, Luis, el gráfico que quieres mostrar. Ya, aquí dice población infantil menor de 6 años, estado nutricional. Ya, este es estado nutricional. Normal, ya, desnutrido. Ya, desnutrido, fíjense, qué buena noticia, ya. Desnutrido es el 0,03%. Disculpa, ¿puedes subir un poquito, Luis, de nuevo a los gráficos de torta? Que para que no se nos pierda, por favor. Porque ahí salían los desnutridos. Si puedes, por favor, ahí, por favor. Desnutridos, 0,03% en secundaria y 0,32% general. ¿Ya? Peso bajo, que no quiere decir desnutrido, ¿no es cierto? El 2%. O sea, esas personas podrían caer en una desnutrición. ¿Ya? La mayoría tiene un peso normal y hay aproximadamente un 30% entre obeso o riesgo de obesidad. ¿Ya? O sea, si nos vamos a la desnutrición, ya sea la de secundaria o la de nutrición general, que es 0,32, es muy, muy bajo, y qué bueno que se hace. No sé si hay algún otro dato que quiera mostrar, Luis. Gracias por ese, el dato que andaba buscando. Que ahí está a nivel de gráfico. Claro, ¿dónde estamos mal en ese gráfico que está mostrando Luis de la prevalencia de la obesidad? ¿Ya? Porque claro, la obesidad está aumentando. ¿Y por qué está aumentando? Porque nos estamos alimentando con alimentos de mala calidad. Además de otro tema, que no es comida, que es sedentarismo, que eso también se le llama la plaga del siglo XXI, el sedentarismo. ¿Okay? Gracias, Luis. No sé si hay otro dato que quieran mostrar, por favor, lo muestro. Entonces, como yo les decía, prácticamente todos los datos que uno está viendo, ¿no es cierto?, mejoran desde la revolución industrial. Y aquí viene como una propuesta mía, esta es una idea mía, inspirado en Pinker, obviamente, ¿no es cierto? Lo que parece que ha pasado, lo que parece que ha pasado, y lo digo como químico industrial, lo que parece que ha pasado es que desde que surgió la industria, como yo les dije, si hay un factor común que nos entregó la industria, es que los seres humanos por primera vez, no por primera vez, digamos, en términos de magnitud, la cantidad de energía que podemos procesar se disparó, pero a las nubes, ¿ya? Como yo les decía, antiguamente las personas, la energía que podían procesar era su energía metabólica, ¿no es cierto? Y si ustedes se movían mucho, bueno, en vez de 2.500, 4.500 o 5.000, si ustedes se mueven mucho, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, no. Cuando el ser humano empezó a utilizar el fuego, ¿no es cierto? Claro, ahí la cantidad de energía que podía procesar era mayor. Pero, ¿no es cierto?, el fuego no tiene comparación, ¿no es cierto?, con la electricidad. O sea, la electricidad la energía que consumen, la energía eléctrica que ustedes consumen a través de todos los procesos que ejecutan con la electricidad en contexto diario, es enorme como individuo. Y si ustedes lo llevan ahora a una industria, que la gestionan algunos pocos individuos, es gigante, es gigante. Y claro, esa energía nos ha permitido procesar tanto mayor cantidad de materiales como también mayor número de procesos sobre una misma materia, ¿no es cierto?, para hacer más productos y más sofisticados, que nos permiten, entre otras cosas, comer mejor, vestirnos mejor, tener condiciones de vida más saludables, condiciones, no vidas más saludables, condiciones de vida más saludables. Saludable, me refiero a un baño con agua potable, eso me refiero, ¿ya? Me refiero a veces a tener una estufa o un calefactor.
Me refiero a cocer los alimentos, tiene una cocina, a eso me refiero, ¿ya? No digo que ustedes o yo tengamos una vida más saludable, ¿ya? Quizás no. Entonces, como tesis les dejo mi visión, ustedes pueden estar de acuerdo o no. El origen de los problemas ambientales, en última instancia, es una lucha por poder hacer más cosas para sobrevivir. ¿Ok? Obviamente que eso no lo explica todo. Hay cosas que podríamos discutir si son innecesarias, pero honestamente a mí me cuesta encontrar una cosa o una actividad absolutamente innecesaria. Y que no sea dependiente de la temporada. Como yo les decía, el Internet, que uno lo podría considerar innecesario en la década de los 90, hoy en día es absolutamente necesario. Entonces, ¿qué es lo que podríamos prescindir? Opiniones. Opiniones, por favor. Yo creo que por eso los temas ambientales son tan complicados de resolver. O sea, ¿cómo podemos resolver los problemas ambientales sin volver a las estadísticas de 1800? O sea, sin retroceder en expectativa de vida, en nutrición, en salud, en alfabetismo, etc. ¿Ya? Disculpe, Fíjense, profe, ¿qué fue lo que preguntó? No, es que recuerden que la pregunta original era cuál es el origen de los problemas ambientales. Y lo que yo le estoy planteando en base a los datos que he conseguido, ¿no es cierto? Pero una opinión súper honesta de mi parte, es que yo creo que el origen de los problemas ambientales en gran proporción se deben a una búsqueda humana, ¿no es cierto?, de poder hacer más cosas y mejores cosas para sobrevivir. Y eso implica un mayor consumo energético. Y lo hemos logrado, o sea, hemos logrado hacer más y mejores cosas a costa de un mayor consumo energético, y ese consumo energético proviene de la industria, o sea, la industrialización es la que nos disparó la capacidad de procesar energía. De hecho, la palabra correcta sería poder. Poder es energía partido por tiempo. Entonces, claro, nos volvimos una especie más poderosa debido a la industria, y ese mayor poder que tenemos como especie nos ha permitido varias cosas, buenas y malas, pero dentro de las buenas es poder alimentar a más seres humanos, poder darle refugio a más seres humanos, poder salvar a más seres humanos que antes morían por otras causas, que no solamente la vivir alimentación. más tiempo también. Vivir más tiempo, vivir más años de vida saludable, ¿ok? Y tener más tiempo libre, porque piensen ustedes, de hecho esto está cuantificado, se lo voy a mostrar en otra estadística que quizás la próxima semana. Hay estadísticas que muestran que los electrodomésticos, lavadora, microondas, ¿no es cierto?, secadora, lavavajilla, que no es tan popular aquí en Chile, pero en otros países es muy popular, ¿no es cierto? Hoy en día ustedes están ocupando hasta aspiradoras robóticas. Ahora sí es más popular en la vajilla, ahora casi todos tienen. Chuta, estoy en el pasado, entonces voy a ir a buscar. Sí, porque ahora con la pandemia, tanto lavar losa, hasta yo compré. Ay, sí. Ni me digáis, yo que soy lento para lavar losa, a veces estoy una hora lavando platos, mi señora se ríe de mí, porque me dice que yo lavo los platos súper lento. ¿Ya? Bueno, claro, si ustedes cuentan la cantidad de horas que dedicaban las personas a labores hogareñas, estamos dejando de lado el trabajo, ¿no es cierto?, a labores hogareñas, era enorme, era enorme. Y esa, les voy a mostrar las curvas más adelante, han ido en picada desde la revolución industrial. O sea, nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido tanto tiempo libre, aunque no lo crean. ¿Ya? Fíjense que no solamente han disminuido las horas laborables, que eso es por temas políticos, ¿no es cierto?, que se ha acortado la jornada laboral completa. Antes Chile no había, después fue de 60, después fue de 48, ahora estamos en 44, se está discutiendo bajarlo a 40, ¿no es cierto? Y en otros países más desarrollados 36. Bueno, trabajamos menos horas, y además las horas que no trabajamos cuando llegamos a nuestro hogar, le dedicamos menos horas a los trabajos hogareños que antes. Lo cual es bueno, creo yo. ¿Pero a costa de qué? De mayor consumo energético. ¿Ok? Claro. Calentamos una comida en 2 minutos. ¿Ok? Antes había que prender la madera, poner un tarro, esperar un montón de tiempo, entre ir a buscar la madera, cortarla, prender el fuego que agarre.
A lo mejor calentar esa comida se demoran 2 horas, ¿no es cierto? Ahora se demoran 2 minutos. Pero bueno, el construir el microondas y utilizarlo consume una cantidad de energía gigante. Y eso lo podemos llevar a la lavadora también. Ya piensen cuando no sé si ustedes tuvieron familiares, yo sí tuve, que lavaban a mano. ¿Conocieron ustedes el proceso de lavado a mano, no? Obvio, sí. Pues mi Sí, abuelita lavar iba en la encima. artesa. En la artesa, sí. Es que yo pensé que ustedes no Mi vivieron abuelita eso. Porque igual. yo lo vi con mi abuela. Ya, mi abuela lavaba con artesa y una escobilla, así, estaba así. Oye, pero yo la veía todo el día lavando. Y ahora uno llega, tira, aprieta tit, 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 y echa 2 cucharaditas de detergente y se va a verter. Profe, de No, y hecho, mi ahora, abuelita, igual como comentan por el chat, no le gusta la lavadora automática porque dice que no lava bien. Así que ella también hace el Mira, proceso a mano todavía. no me cabe duda que no lava igual, que de hecho hay algunas manchas que salen solamente con artesa, ¿ya? Pero yo prefiero Claro. tener un pantalón manchado que andar ahí 2 horas refrescando, o sea, honestamente. no, y ¿Ya? ahora, si el día está malo, es invierno, ya no tenéis que andar colgando ropa, ahora tenéis la secadora y listo. Así es. Entonces, claro, bueno, aquí hay una opinión que justo era la que estamos discutiendo Nicolás, ¿no es cierto? Dice, yo creo que asociado a esa búsqueda de mejorar la vida de la humanidad, ya, aquí Nicolás está tomando la otra gestión de este tema, ¿no? O sea, la otra dimensión de este tema. Estamos claros que una variable muy importante, no sé si la más importante, ustedes lo podrán discutir, ¿no es cierto? Pero una variable muy importante que no podemos desconocer y que desde mi punto de vista muchos grupos ambientalistas no lo mencionan, ¿ok? Yo por eso no soy muy pro Greenpeace, a pesar que soy profe de química ambiental, es que hay una dimensión de desarrollo humano que es innegable, es innegable. Y salvo que inventemos otra forma de cubrir esas demandas, ¿no es cierto? Que no sea la industria, que hasta hoy yo no la conozco, ¿no es cierto? Esa dimensión está siempre presente. Pero la otra dimensión, que es la que menciona Nicolás, ¿no es cierto? Que junto con la búsqueda de mejora de la calidad de vida que el desarrollo industrial nos ha aportado, nos guste o no, ¿no es cierto? Porque ese es el hecho, no es una opinión, ¿no es cierto? La mala gestión, como dice aquí, perdón, aquí está. La mala gestión de recursos y residuos son los causantes de catalizar el cambio climático. Ya, ahí viene el tema. Desde mi punto de vista, y por favor, opine, porque esto no es así que lo que yo digo es ley, ¿no es cierto? Desde mi punto de vista, como humanidad tenemos 2 opciones. O inventamos otra forma de cubrir las demandas humanas, que no sea la industria. O sea, ¿cómo lo alimentamos a la misma o más cantidad de personas sin la industria? No sé, no conozco ninguna. Pero supongamos que la inventamos más adelante. Ok. La otra es decir, ya, no inventemos nada nuevo porque en realidad no se nos ocurre nada, pero sí lo que podemos hacer es que mejorar la gestión de los recursos y los residuos que emiten las industrias. Pero no olvidemos que eso, insisto, soy muy crítico de los que son activistas ambientales, ¿no es cierto? No olvidemos que las industrias existen porque nosotros compramos lo que producen. Nunca lo olviden eso. Porque la industria no existe solo porque hay una persona que quiere enriquecerse, o un grupo de personas, ciertamente que esa es su función, pero no podrían enriquecerse si no les compramos lo que producen. Y lo que producen lo ocupamos, y nos gusta. ¿Ok? Entonces, es válido lo que dice Nicolás, podríamos hacer lo mismo en la industria, pero con una mejor gestión de recursos. Piénsenlo, se me pasó la hora. La búsqueda de esa mejora crea necesidades como el Internet, de las cuales nos volvemos dependientes de nuestro propio desarrollo. Claro, como dice Nicolás, nos volvemos dependientes de nuestro propio desarrollo, pero ahí viene la pregunta, ¿pero nos volvemos dependientes de forma subjetiva, así como solamente nos gusta? ¿O nos volvemos dependientes porque realmente ataca una dimensión de desarrollo humano que todos compartimos y que no podemos negarlo? ¿Ya? Piénsenlo. Ya, piénsenlo. Esa es la introducción del curso que les quería dar. Una introducción que trate de reflejar la complejidad de esto y no la caricatura de esto, así como los buenos contra los malos, los que contaminan versus los que no contaminan. No, acuérdense que esa industria que está, esa termoeléctrica que acaban de abrir en Puchuncaví, es para alimentar sus celulares, nunca lo olviden. Nunca lo olviden. ¿Ya? Entonces, estamos concatenados, no somos tan inocentes. ¿Ok? Yo tenía una compañera cuando estábamos trabajando, digamos, cuando estudiaba en 2011 en bioquímica acá en la Católica, que
me dijo, ¿sabes qué? Voy a abandonar toda vida de ciudad y me voy a ir al campo y voy a dejar todo botado. ¿Ya? Agarró Bueno, sus cuestiones y se fue. Y el año antepasado se fue para Alemania. Y creo que ahora está en Múnich. está del otro lado, sí. Del otro lado haciendo otras cosas, pero Se fue al creo país, que no le duró mucho. a uno de los países más industrializados del mundo. Pero no le duró mucho. Entonces, igual ella me decía, no, si para poder revertir todo esto tenemos que devolvernos al campo y todo el tema. Yo creo que hubo un momento en que la gente del campo se empezó a mudar a la ciudad y que fue hace unos bastantes años aquí, no sé, o sea, unos 40 o 50 años hacia atrás. Y yo creo que está difícil que nos devolvamos al campo y volvamos a ser como antes. Yo creo que vamos a tener que buscar una optimización de todos los recursos y residuos de la industria para poder seguir viviendo en las comunidades que estamos viviendo. Eso vamos a debatir en este curso. ¿Cómo se puede hacer esto mejor? Pero hay que conocerlo científicamente. Ahora, ya terminamos la clase. Quien se tenga que ir se va nomás porque no quiero ocuparle su tiempo de descanso, pero yo voy a continuar conversando nomás porque hay gente que está interesada. En el libro de Pinker mencionan una cosa súper interesante que es exactamente lo que dices tú. La razón por la cual la gente empezó a migrar en la ciudad. Entonces Pinker tiene una frase que es súper provocadora. El tipo dice, mucha gente se imagina la vida del campo en la caricatura. Así, la casa al lado de un lago con pajaritos, mariposas, ¿no es cierto? En donde yo tengo tiempo libre para ir, disfrutar de la vida y vivir con lo mínimo, ¿no es cierto? El tipo dice, lo cierto es que la evidencia muestra que las muertes por hambrunas en la gente que viene al campo era la norma. Bastaba una helada, moría lo que están plantando para comer, y la mayoría de la gente moría de hambre. Entonces el tipo decía, mucha de la gente que se fue a la industria a trabajar 12 horas diarias de lunes a domingo con chimenea, se fue a la industria porque la estaba pasando peor en el campo. Peor. Entonces, de hecho, tiene unos testimonios que dice, era muy común y está registrado históricamente que entre un poblado y otro, poblados campesinos, ¿no es cierto?, que a veces se distanciaban mucho en distancia porque la población era muy poca antes, entre un poblado y otro había gente muerta. Porque caminaban de un poblado a otro, porque como se quedaban sin comida en un poblado, iban a buscar comida a otro poblado. ¿Ok? Y muchos no llegaban y morían de hambre. El tipo dice, imagínense esa escena escabrosa de ir caminando de un pueblo a otro y ver cadáveres. Varios, ¿no es cierto? Ahora, súmale lo siguiente, muchos de esos cadáveres tenían el estómago abierto. ¿Por qué? Porque los que le seguían, que también andaban buscando comida y que se estaban muriendo de hambre, viendo un cadáver fresco, le abrían el estómago para comerse la comida que no habían digerido. De eso hay testimonios y escritos enormes. Esa era la hambruna que había en esa época. Entonces la vida del campo idílica, claro, se daba cuando las cosechas funcionaban, llovía, no habían plagas, no habían heladas, es como las condiciones climáticas ideales. Pero bastaba que eso se desbalanceara un poquito y comenzaban los serios problemas de la gente. Entonces ya, vayan al campo, pero busquen la manera... Pero, profe, en ese caso, en la era moderna, porque estamos hablando igual de una época de los 800, quizás 700, en la cual de verdad no había tanta modernización de los cultivos, la rotación, etc. A lo mejor en la edad moderna sería un poco más fácil no tener ese tipo de hambruna, a lo mejor con las semillas transgénicas que duran cierta helada y cosas así. Por supuesto, lo que sí tienes que entender que esas semillas transgénicas son productos industriales. Eso es lo importante. ¿Ya? Quizás uno se puede hacer no se escapa nunca. Es que claro, es que por eso te digo, quizás se puede hacer una cosa media híbrida, ¿no es cierto? De aprovechar algunos productos industriales, pero para mantener la vida de campo. Ya se puede hacer, pero ahí estás reconociendo que la vida de campo original sin industrias no es posible, porque tuviste que rendirte a la electricidad, al agua potable, y tuviste que rendirte a la ciencia de la bioingeniería para tener semillas que de otra forma no resistirían una helada. Pero es que eso, en ese caso yo también lo comprendo porque mis viejos viven en el campo, los dos, y mi papá aún así baja al pueblo a buscar petróleo para poder tener luz
y tienen que hacer cosas aparte de solamente estar en el campo. ¿Ya? Entonces, claro, te fijas, hay una dependencia energética, listo. Necesitas petróleo. ¿Ya? Entonces, yo insisto, aporto la crítica a esa visión como idílica de la vida preindustrial, la aporto para hacerlos dudar y para que vean que el tema no es difícil. Ahora, si ustedes igual defienden la vida preindustrial, lo importante es que ahí vienen los esfuerzos intelectuales para decir cómo compatibilizar una vida preindustrial manteniendo una expectativa de vida y la salud y la buena alimentación. ¿Ya? Y ahí hay varias propuestas filosóficas bien interesantes, que vienen mayormente del indigenismo, ¿okay? De la ideología que ve en el indígena originario, ¿no es cierto?, ciertas costumbres y prácticas que hemos perdido y que según ellos, porque yo no lo he comprobado, que se podrían implementar fácilmente hoy en día para lograr soberanía alimentaria, por ejemplo. Yo ahí he escuchado opiniones, no he visto comunidades que funcionen. ¿Ya? Eso no lo he visto. Si ustedes conocen alguna comunidad que funcione sin productos industriales y que tengan unos estándares tan buenos en términos de lo que estamos hablando, traigan la colación. Es interesante analizar esos casos casi como sociológico, antropológicamente. Acá en Chile no he visto ninguna comunidad de ese tipo, pero en Estados Unidos hay una parte de los Amish, a lo mejor podría ser, que igual tienen un poquito parte industrial, pero tratan de hacerlo toda la antigua. Sí, los Amish parece que también manejan tractores, pero no sé cómo son las expectativas de vida de los Amish, ni idea. ¿Cómo les van los partos a los Amish? ¿Qué pasa cuando les da una infección a la muela a los Amish? ¿Se las bancan y mueren o resisten o van al médico occidental? No, yo creo que se las bancan y mueren porque son unas comunidades súper cerradas, la embarraron. Investiguen eso, ya, investiguen eso. Bien, nos vemos entonces en la próxima clase y ahí vamos a entrar ya en materia ambiental. O sea, toda esta introducción es para darle así una visión general. Voy a buscar información de ese tema, a ver qué tal va con las comunidades cerradas y a ver si lo traigo a la próxima clase. Vale, pues en una de esas dan el palo al gato y encuentran la comunidad de él. Me avisan dónde queda y me voy. O nos vamos a estudiar odontología. Nos vamos todos. Nos vamos todos para allá. Dejamos la U. Vamos a sacar muelas. Otro producto de la sociedad industrial. Listo. Ya, que estén bien. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe, muchas gracias. Chao.